cuando José Carlos también nos dé el permiso. Pues muy buenos días a los que nos estáis viendo en directo y buenas a los colegas y personas que nos vayan a seguir después en streaming, ¿no? Hoy tenemos otro evento de líderes en directo, un evento que nos viene el mismo ponente que vino el día 29 de abril, que estábamos del año pasado, que posiblemente no éramos conscientes de lo que nos caía encima y de lo largo que iba a ser este proceso. Y el ponente, don José Carlos García de Quevedo Ruiz, presidente del ICO, nos informó y nos animó, nos dio pilas sobre el gran proyecto de los créditos ICO, ¿no? Los créditos ICO después ha sido una historia de éxito, ¿no? Es decir, esta combinación público-privada de utilizar la red comercial de bancos bajo unas directrices y una complicidad de la administración y dirigido por el ICO, que precisamente ahora cumple 50 años, realmente ha sido una historia de éxito, ¿no? Ahora estamos en la encrucijada de que desgraciadamente esto de la pandemia no acaba de resolverse y es más largo de lo que estaba razonablemente previsto y por lo tanto pues su intervención nos va a dar muchas claves. Yo presentar a don José Carlos creo que es innecesario. Vamos, lo que quiero poner en valor es que es un colega, un compañero de la profesión, que nos honra y es una persona pues que tiene una larguísima trayectoria en el mundo financiero, en el mundo de la administración y por lo tanto le ha permitido dirigir con tanta sabiduría y destreza este periodo. Vamos a, si José Carlos nos dice lo contrario, vamos a seguir el esquema que hacemos regularmente, que el ponente nos hará una intervención y después haremos unas preguntas, que esta vez nos acompaña una vez más Amelia Pérez Zabaleta, que es la decana del Colegio de Madrid y vicepresidenta de nuestro consejo, y Salvador Marín, que es director de la cátedra del consejo y presidente de la AEFA, que es la organización de pequeños y medianos despachos de contabilidad y auditoría y por tanto de la profesión en Europa. Pues nada más, don José Carlos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, Amelia Pérez, Salvador Marín. Es un placer estar de nuevo con vosotros y con todos los que hoy nos acompañan de la Junta Directiva del Consejo y de todos los que nos están escuchando. Y yo quería que mis primeras palabras fuesen también de reconocimiento a la magnífica labor que desde el Consejo está llevando a cabo para la divulgación e informar a empresas, a ejecutivos, a profesionales de la economía y de la finanza en todo este periodo. Siempre lo hacéis, pero especialmente habéis llevado a cabo una intensa labor durante la crisis sanitaria y lo seguís haciendo de cara al futuro de la recuperación económica. Quiero agradecer también tu reconocimiento de éxito a la colaboración público-privada, éxito en el que participa ICO, pero que se debe fundamentalmente a todos los profesionales de ICO, porque sin ello y la labor que han desarrollado y seguimos desarrollando, esto no hubiese sido posible con la dedicación e intensidad que venimos prestando y que seguiremos prestando. Y esta colaboración público-privada de la recuperación y la transformación de la economía española. Todos los que nos acompañan hoy conocen fundamentalmente en el periodo más reciente a ICO por su labor como agente financiero del Estado, llevando a cabo las medidas que el Gobierno ha adoptado con los esquemas de avales COVID. Y hoy vamos a hablar de esto. Pero también quería dar a conocer nuestra actividad, que también es conocida por muchos, como Banco Nacional de Promoción, al estilo de otros homólogos de la Unión Europea, como la KfW, el Banco Europeo de Inversiones, la Caisse de Dépôt francesa con BPI, la Caisse de Depósito y Préstito italiana, en Polonia también, Reino Unido, etcétera. Tenemos otros
colegas con los que mantenemos una relación muy fluida para participar e inspirarnos en nuestras actuaciones respectivas a nivel nacional, pero también hacer cosas conjuntamente a nivel europeo. Y también quería señalar la tercera naturaleza de ICO como instrumento financiero de política económica que puede jugar un papel relevante en otro de los temas que hoy nos traen aquí, que es el plan de recuperación o el papel que podemos desempeñar colaborando siempre con los ministerios implicados, con la Unión Europea, pero también con las empresas y el sector financiero. Este año 2021 ha sido un año muy especial para ICO porque cumplimos 50 años de aniversario desde nuestra fundación, con este reconocimiento a todos los profesionales, que ha sido especialmente relevante su labor en el impacto de la crisis sanitaria. Como va a haber un turno de preguntas, tal vez en mis intervenciones sobre distintos apartados que quiero repasar, iré por encima para dejar margen a que pueda haber una mayor interacción. Como decíamos, en primer lugar, voy a analizar dónde estamos con las líneas de avales COVID, que sabemos que tenemos la línea de avales liquidez o inversión, que ha sido un esquema de éxito de colaboración público-privada sin precedente en la historia económica de nuestro país, a varios niveles, a nivel de gobierno, con todos los ministerios, las medidas adoptadas y de la Unión Europea, que reaccionó con agilidad y estableció un marco temporal, una normativa comunitaria específica para regular el esquema de ayudas de Estado para no distorsionar la competencia entre Estados miembros, por un lado, pero por otro, y fundamentalmente de ICO con el sector financiero, pero también en este ejercicio de responsabilidad compartida ha sido muy relevante la colaboración de las organizaciones empresariales, COE, PYME, Cámara España, todas las asociaciones sectoriales y, como no, también del Consejo de Economistas y otras muchas asociaciones profesionales de todo tipo que nos han ayudado al ICO a monitorizar las dudas, las necesidades, conocer el impacto que iba teniendo la canalización de recursos de avales en los sectores más afectados, y esa monitorización nos ha permitido comprobar que, siendo uno de los programas más eficaces de la Unión Europea, con 125.000 millones de euros movilizados con las dos líneas de liquidez e inversión y más de 1 millón de operaciones, este seguimiento ha permitido contrastar que se ha concentrado en turismo y actividades conexas, en el retail y el comercio de bienes de consumo, de textil, confección, otros artículos de consumo, el mayor número de operaciones y el mayor volumen de financiación. También otros sectores en automoción y componentes, etcétera. En turismo y actividades conexas todavía tenemos 2.000 millones de euros del total del tramo de liquidez y 500 millones también con una cobertura del 90% y 2.000 millones con una cobertura del 80% para pymes y autónomos. Y además, conocedores de la estructura empresarial en nuestro país, esa monitorización nos ha permitido contrastar que se focalizaba en quienes más lo necesitaban y en las pymes y autónomos en un 98% de las operaciones, y primando el largo plazo, el carácter de la financiación prudencial. Más del 70% de la financiación está entre 4 y 8 años, y también diversificado geográficamente. Llegado a este punto, además, la capacidad de anticipación y adaptación de estas medidas han permitido adoptar. El Gobierno adoptó una serie de medidas, el Real Decreto 34/2020 y el Real Decreto 5, el Código de Buenas Prácticas, para también disminuir la presión financiera y permitir el mantenimiento del tejido empresarial, que permitiría llevar a cabo una recuperación económica que ya empieza a ser intensa y, por tanto, habrá menos necesidades de financiación complementaria en unos casos, porque ya muchos sectores estarán y tenemos constancia de que están creciendo, están facturando, están ingresando con relativa normalidad, y poder seguir concentrando los recursos en aquellos sectores que más lo necesiten. Todo el consenso de analistas independientes en España, incluido
también la Comisión de la Unión Europea y el Banco de España están revisando al alza las previsiones económicas para España para este año 2021 y 2022 y se están alineando y haciéndolas converger hacia las estimaciones de crecimiento económico del Gobierno. La vacunación está siendo muy acelerada, es la principal medida no solo sanitaria, sino de política económica que permite que la recuperación y el tiempo esté de este lado. Después nos detendremos, si hubiese preguntas más, sobre los resultados de las extensiones, del Código de Buenas Prácticas, etcétera, ¿no? Que seguro que las habrá. Pero lo que sí quería decir es que el Real Decreto 5/2021, además del Código de Buenas Prácticas, que es lo que le compete gestionar a ICO, tiene 3 títulos. El título 1, que son ayudas directas que se delegan en las comunidades autónomas para unos sectores especialmente afectados por 7.000 millones de euros, el Código de Buenas Prácticas por 3.000 millones de euros para renegociación de deuda de aquellas empresas que lo necesiten y el título 3, que es el Fondo de Recapitalización para Empresas Medianas de 1.000 millones que va a ser gestionado por COFIDE. En total, 11.000 millones de euros que se invierte para acelerar la recuperación y mantener y reforzar la capacidad financiera de las empresas y el tejido empresarial español. Quería también comentar algunos elementos que, al margen de las líneas de avales COVID, llevamos a cabo en ICO como Banco Nacional de Promoción con nuestros propios recursos. En este sentido, que os hagáis una idea, el saldo vivo de la actividad crediticia de ICO a favor de las empresas, pymes y autónomos se lleva a cabo por un importe de unos 21.500 millones de euros, de los que la mitad, casi 11.000 millones, son a través de la línea ICO Mediación que movilizamos a través del sector financiero. Y era gracias a este sistema que teníamos ya implementado con las líneas que todos ustedes conocerán, empresas y emprendedores, crédito comercial, líneas ICO, internacionalización, etcétera, lo que ha permitido sentar la base y tener los componentes también tecnológicos, banca ICO, para cuando llegó el COVID poder aceleradamente ponerlo en marcha. Aquellos bancos que ya venían colaborando con nosotros fueron más rápidos, pero abrimos el sistema a todas las entidades financieras que querían tener también los avales COVID, y que son actualmente unas 100 nuevos. Con las líneas ICO de mediación, que es la mitad del saldo vivo, y la otra mitad es financiación directa. El pasado año 2020, ICO reforzó también su contribución como Banco Nacional de Promoción a financiar a las pequeñas y medianas empresas y a empresas con efectos tractor. Y movilizamos unos 6.800 millones de euros en 2020. En financiación directa movilizamos casi 3.500 millones de euros con préstamos para empresas, Project Finance, Club Deal, bonos corporativos, nuevos programas de pagarés, etcétera, prestando especial atención a las necesidades de estas empresas. Era también importante, conocedores de la importancia del sector exterior a la contribución positiva del crecimiento económico que habíamos venido registrando, Salvador lo conoce bien, en una serie de años anteriores. Había que sentar la base y también destinamos a apoyar la financiación internacional de empresas españolas con proyectos en la Unión Europea, en Latinoamérica y en otras partes del mismo. Y el saldo vivo de la financiación supone el 20%. También canal internacional para los negocios de las pequeñas y medianas empresas españolas en América Latina a través de filiales de Banco Española en estos países, pero también con los bancos regionales como la CAF, la Comunidad Andina de Fomento, Fomplata, el Banco Centroamericano de Integración Económica, etcétera, etcétera. Incorporando un elemento de sostenibilidad cada vez más ambicioso y más intenso en nuestra actividad. Casi 2.760 millones de euros de lo que hicimos el pasado año fueron en proyectos sostenibles. Simultáneamente, desplegamos durante 2020 una mayor intensidad en financiación complementaria, bonos corporativos y un nuevo programa de pagarés MARF emitidos en el MAR para dotar de liquidez con nuestros propios recursos, adicional, complementario e independiente del programa de avales para el mercado MARF
que hay empresas de pequeño tamaño que tienen un gran efecto tractor, que necesitaban liquidez también a corto plazo, y ahí desplegamos un nuevo programa que nos permitió acudir a 137 emisiones para una treintena de empresas emisoras, movilizando casi 2.116 millones de euros en conjunto, sector público, sector privado, con otros inversores, aportando ICO unos 700, es decir, un multiplicador de 3. También continuamos con nuestro programa de bonos corporativos y empezamos en 2019 y seguimos en 2020 con nuestro programa de titulizaciones de la mano del Fondo Europeo de Inversión, en algunos casos, para permitir a las entidades liberar recursos y acelerar recursos a pymes y autónomos. Y así, por ejemplo, este año 2021 hemos firmado ya una titulización llamada Xgrant con el Fondo Europeo de Inversiones y todas las sociedades de garantías recíprocas de inversiones para, con estos instrumentos, proveer financiación complementaria competitiva a las pequeñas y medianas empresas. También adoptamos algunos acuerdos en nuestra filial de Axis, de Private Equity y Venture Capital, para seguir dotando los distintos fondicos, Fondico Global, Fondico Pyme, que es nuestra sandbox, que lanzamos la iniciativa de impacto social, de Business Angels con el FEI, de financiación diversificada, de crowdfunding, crowdlending, y seguimos trabajando. Y una iniciativa específica, COVID Response, de Private Equity, para que aquellos inversores y gestores que estuviesen dispuestos a ampliar los periodos de inversión, a proveer de liquidez a las empresas a través del Private Equity, también lo tuviesen disponible. Y hemos venido trabajando, por supuesto, en nuestro fondico infraestructura más orientado a la sostenibilidad. Esto como Banco Nacional de Promoción. Podemos abordar algunas otras ideas y como instrumento financiero de política económica, aquí trabajamos a dos niveles. A nivel nacional, con ministerios, comunidades autónomas, corporaciones locales, con nuestros propios recursos, pero también con recursos presupuestarios propios de los ministerios o de los que pudiesen venir de los fondos de la Unión Europea, a través de convenios y otros programas. Estando en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pues hemos participado en una serie de movilización de recursos de unas convocatorias cuyas bases se publicó por red.es para cuestiones de digitalización. Con la Secretaría de Estado de Turismo, la puesta en marcha de la línea Thomas Cook, primero para hacer frente a finales de 2019 a la crisis del tour operador y después ampliada para tener una respuesta inmediata para el turismo y actividades conexas, que después quedó incluido también en la línea de liquidez o inversión. Y como instrumento financiero de política económica también es relevante nuestro papel ICO en la movilización de fondos de la Unión Europea. Seguimos trabajando durante 2020 en la acreditación de ICO como Implementing Partner de fondos de la Unión Europea para poder participar tanto a través de ministerios en España que canalicen los recursos de la Unión Europea como directamente a veces con la Comisión en algunos programas específicos, en concreto en InvestEU, que es un programa también de garantía, y estamos acreditados en los nuevos pilares a este respecto. Y esto nos lo confirmó la Comisión a finales de 2020, siendo uno de las entidades de Estados miembros que antes se han acreditado para el nuevo marco financiero plurianual 2021-2020. Esto nos ha permitido ya iniciar de la mano del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana programas de blending, mezclas de financiación y subvenciones para inversiones en España por parte de empresas relacionadas con la movilidad sostenible. Básicamente, evidentemente, en nuestra actividad estamos siguiendo los objetivos de política económica incluidos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno y del marco financiero plurianual de la Unión Europea, con sostenibilidad, y me refiero medioambiental, energías renovables, lucha contra el cambio climático y social,
inclusión social, equilibrio territorial, etcétera, digitalización, que es fundamental para ganar competitividad y permitir a la empresa crecer, y financiación complementaria y crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Estos son elementos que nosotros, por supuesto, se incorporan en nuestro papel en la recuperación y transformación de la economía española, teniendo en cuenta las políticas palancas, los componentes, etcétera, y nuestra contribución, que será siempre en colaboración público-privada, como decía, con otros departamentos ministeriales y la Unión Europea y el sector privado. Cada vez más, porque en 2020 le prestamos especial atención a la sostenibilidad y aprobamos la primera política de sostenibilidad del ICO. Vamos a financiar todo tipo de proyectos, todo tipo de sectores, pero cada vez más con objetivos hacia proyectos sostenibles y proyectos digitales. El arranque en esta etapa fue la COP25, en ese diciembre de 2019, que se celebró en Madrid, que suscribimos con el sector financiero la acción colectiva por el clima, y nosotros somos especialmente activos en toda la articulación de la colaboración con la sociedad civil en materia de sostenibilidad. SpainSIF, SpainNav, FinRev, con el sector financiero, con otros especialistas en financiación. Nosotros hemos estado emitiendo bonos sostenibles, 10 emisiones por 5.050 millones de euros, los bonos verdes en los últimos 2 años. Emitimos durante el COVID un bono social y seguimos muy de cerca, y el éxito de nuestras emisiones se basa en que nos tomamos muy en serio las métricas y el reporting a los inversores, tanto nacionales como internacionales, que es fundamental, siguiendo, por supuesto, lo que está disponible, que todavía no está cerrado, de taxonomía de la Unión Europea, pero también el ICMA y otras iniciativas de estándares internacionales que vamos incorporando de una manera decidida. Y todo esto también nos lo aplicamos internamente en nuestra gobernanza, responsabilidad social corporativa interna, con la memoria integrada que se ha publicado recientemente con el cierre de 2020, que sigue las normas R14. Está disponible en nuestra página web. Animo a todos que quieran tener una visión completa, exhaustiva y que abarque todo lo que hacemos. Está ahí, con ese enfoque de sostenibilidad. Y nada más quería compartir con vosotros. Con nuestro grupo ICO he hablado de Axis, pero también tenemos la Fundación ICO, que cada vez le prestamos más atención a la economía y finanzas, y estamos sentando las bases para afrontar los retos durante los próximos años en todos estos ejes que he comentado: sostenibilidad, digitalización y crecimiento empresarial en España, a través, como elemento base, del modelo de colaboración público-privada y la recuperación y transformación en los 4 niveles: Gobierno, Unión Europea, sector financiero y sector privado. Es fundamental, y confiamos en el futuro con optimismo, porque esta experiencia acumulada, estos 50 años, desde distintos ángulos y en distintos momentos de la historia económica de España, ICO ha estado dando respuestas y siendo parte de la solución, y tenemos un enfoque AAA: anticipación, adaptación y alcance. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuando estemos deprimidos hablamos con usted. Nos va bien, porque nos demostró en abril del pasado que se podían hacer cosas y se han hecho. Bueno, tenemos aquí una serie de preguntas. A mí me han asignado 4. Voy a hacer una primera pregunta de tipo general, y después la segunda, la tercera y la cuarta las voy a unir porque es de lo mismo, ¿no? Primero, una pregunta de tipo general: ¿qué papel ha desempeñado la colaboración público-privada para afrontar la crisis del COVID? Sí, es decir, había un lema de esta crisis: salimos juntos y trabajamos juntos mirando al futuro, que es nuestro lema de los 50 años. Y esto de juntos y colaboración público-privada ha sido fundamental. El entendimiento que se ha tenido en todos los niveles, público y privado, administraciones, central, autonómica y local, y entre el sector público y el sector privado, y en particular en el eje que ICO ha desarrollado con el sector financiero, que ha sido parte de la solución,
que ha estado al lado con la capilaridad que tiene, que hay que entenderlo. En ICO estamos en Madrid, tenemos unos recursos tecnológicos y profesionales muy completos, muy excelentes, y con ello tenemos la capilaridad de la mano del sector financiero. Y era esa capilaridad con Banca ICO y la tecnología, inteligencia artificial y todas las aplicaciones que hemos llevado a cabo para poder llevarlo a cabo. Y lo que hemos hecho también con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la interlocución continua con ellos, con la Comisión de la Unión Europea, que ha permitido ir adaptando el marco temporal aprobado el 19 de marzo de 2020 en sucesivas ocasiones para los Estados miembros de la Unión Europea. Y la respuesta también ha sido muy ágil. Eso tal vez sea menos conocido porque el empresario, el autónomo, quien conoce y hace el fronting es su banco, es bastante relevante. Y permítanme insistir también en la interlocución con muchas asociaciones sectoriales de distintos tamaños y distintas representación. Me he referido antes a COEC PYME, a Cámara de España, al Consejo de Economistas, pero a ATA, a las asociaciones de autónomos, a las asociaciones de turismo, de agencias de viaje, de automoción, de todo tipo, de agroalimentario fundamental. Ha habido sectores, porque el impacto ha sido asimétrico de la crisis sanitaria y de las medidas sanitarias ha sido asimétrico sobre distintos sectores. Hay sectores que han conseguido, a pesar de las medidas de confinamiento, seguir facturando. El sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de digitalización ha tenido un crecimiento en términos generales. Después hay empresas o servicios determinados. El sector agroalimentario ha sido fundamental para la cadena de suministro y habituallamiento, el transporte y la logística de mercancías, el sector farmacéutico y sanitario, el reconocimiento de todos es fundamental, y otros que se han visto negativamente más afectados, ¿no? Y esta interlocución es lo que ha permitido concentrar las medidas en cada momento. Bueno, cuando usted ha hecho la exposición al principio ha habido un dato que a mí me ha sorprendido, que yo tenía una idea equivocada. Usted ha dicho que el 70% de los avales ICO estaban a largo plazo, entre 4 y 8 años. Y resulta que tenemos una serie de... Voy a hacer 3 preguntas que hemos recibido de los medios, fundamentalmente sobre el plazo que tienen las empresas para solicitar la extensión de las operaciones avales y si es obligatorio o no que los bancos concedan las extensiones. Otra pregunta nos dice cómo se articula la realización de las transferencias, que son las medidas recogidas en el Código de Buenas Prácticas. Y después hay una pregunta muy concreta. ¿Qué entidades no han suscrito todavía o no se han adherido todavía al Código de Buenas Prácticas? O sea, que esto parece ser que es el tema poco caliente, ¿no?, de la cuestión, ¿no? Bien, empiezo con la última. En la página web del Tesoro y de ICO tenemos las entidades que se han adherido al Código de Buenas Prácticas y aquellas que no se han adherido al Código de Buenas Prácticas. El Tesoro tuvo un plazo inicial que ha sido ampliado, ¿vale? Prácticamente un porcentaje elevadísimo, cercano al 100% de la financiación está acogido al Código de Buenas Prácticas. Bien es cierto que algunas entidades más pequeñas, con menos medios recursos de instrumentar este tipo de medidas, no están acogidas, pero muchos de sus clientes sí tendrán seguramente financiación al Código de Buenas Prácticas. Cuando hablamos de medidas y de plazos y de extensiones, me van a permitir entrar un poco en detalle, que no he querido entrar antes y entro ahora, porque primero hay que acordarse de cuando hacemos referencia a esa capacidad de anticipación. Ya en noviembre del pasado año 2020, a medida que se constataba que el impacto de la crisis sanitaria y las anteriores situaciones iban a requerir medidas adicionales, se adoptó el Real Decreto 34/2020, que establecía como obligatorio para la entidad que aquellas empresas y autónomos que solicitasen, cumpliendo unas condiciones, no estar en mora, no haber declarado impago, mantener la actividad, etcétera, etcétera, y sin perjuicio de otras comprobaciones que hará ICO ad hoc sobre las condiciones de elegibilidad conforme a la normativa comunitaria, etcétera. Bien, pues aquellas empresas que lo solicitasen podrían tener hasta 3 años adicionales de ampliación del plazo, si tenía un préstamo a 2 hasta 5, si tenía 5 hasta 8,
y un año, en términos generales, adicional de periodo de carencia. Lo pedía la empresa y se acordó que obligatoriamente el banco le tenía que dar la ampliación solicitada. Como ya empezaba a haber una cierta recuperación, los datos que lo dio el secretario de Estado de Economía, Apoyo a la Empresa, en la comparecencia en el Congreso, aproximadamente el 45% de las empresas y casi el 50% de la financiación avalada susceptible de acogerse, que eran las operaciones formalizadas con anterioridad, quiero recordar, el 18 de noviembre de 2020, se acogieron a esta extensión. Esto ha permitido que para todas estas empresas y operaciones reducir y diluir la carga financiera de cada cuota entre un 30 y un 40%, lo cual le da una mayor flexibilidad y capacidad financiera para afrontar la recuperación como así ha habido. Si incluimos en el ejercicio el año de periodo de carencia, en ese año la reducción de la carga financiera es del 80%, es decir, que fue una medida muy potente. Esta medida ya ha finalizado. Terminó el 15 de mayo el plazo para que las empresas y autónomos lo solicitasen y los bancos tuvieron hasta junio para formalizar las operaciones y comprobar si cumplían o no las formalizaciones, ¿vale? Esto ha finalizado y he dado los datos sobre este Real Decreto 34. Pero en marzo se aprobó el Real Decreto 5/2021 sobre Código de Buenas Prácticas, que era otra de las preguntas que habéis hecho. Entonces, el Código de Buenas Prácticas incorpora que es el que gestiona ICO, que son las transferencias, los 3.000 millones de euros, pero incorpora otras medidas además de transferencias. Por ponerlo en perspectiva, recordaré que el título 1 son ayudas directas de comunidades autónomas para sectores especialmente afectados, que vienen la CENAE en el anexo del Real Decreto 5/2021 y que cada comunidad autónoma ha podido, en función del impacto y los parámetros que haya utilizado, incluir otros sectores. Es el título 1. Y el título 3, para empresas de mediana capitalización, existen 1.000 millones que gestiona COFIDE de un fondo de capitalización para participaciones en capital. ICO gestiona el título 2, que es el Código de Buenas Prácticas, que, como decía, tiene 3 medidas. La primera medida son extensiones adicionales del plazo, que son hasta 10 años. Me refiero, no una extensión adicional de 3 años, sino si yo tenía un aval inicialmente formalizado a 5 años y me he acogido al Real Decreto 34 más 3 años, son 8, el Código de Buenas Prácticas me permite 2 años adicionales, hasta 10 años. Esto ha tenido que ser negociado con la Comisión de la Unión Europea porque la Comisión vela porque las condiciones de plazo, de tipos de interés, etcétera, entre los Estados miembros se adecúen a sus realidades y no distorsionen las competencias. Si no se había acogido al Real Decreto 34, todavía pueden acogerse a esta extensión nueva, pero en vez de 2 años adicionales pueden ser mayor plazo, son 5 años. Es decir, si perdiste la oportunidad o no entrabas antes del 18 de marzo y estabas hasta el Real Decreto 5/2021, que era el 13 de marzo de 2021, 2 años adicionales, o si no te había cogido, hasta 5 años adicionales, nunca superando los 10 años. Y aquí la norma, podrán comprobar, no me voy a extender mucho, diferencia en la repercusión del coste del aval entre aquellas empresas y autónomos que hayan recibido ayudas directas por encima de 1.800.000, cifra que viene en el marco temporal de la Unión Europea, o por debajo de 1.800.000. Si está por debajo de 1.800.000 la ayuda de acuerdo con el apartado 3.1, el marco temporal, el coste del aval sigue siendo el mismo que tenía. Es decir, cada año le cobrará el mismo coste del aval y, por tanto, en principio, la TAE no debería modificarse. Si habías recibido ayuda por encima de 1.800.000, hay un cuadro que es el mismo que la línea de avales e inversión, que ya prevía 8 años, que se establece para el coste del aval que se podrá repercutir a la empresa, el autónomo. Pero, como decía, la mayoría de empresas autónomos que tienen avales COVID en un porcentaje muy significativo, entre el 93 y el 97% aproximadamente, no verá afectado el coste del aval. La segunda medida, aquí, perdonad que me extienda tanto,
La extensión es obligatoria para la entidad si cumple las condiciones de elegibilidad, y llamo la atención que las condiciones de elegibilidad ahora son más extensas de la línea de avales COVID porque tenemos la disposición adicional cuarta del Real Decreto 5/2021, que son de aplicación, y lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros. No me voy a extender sobre cada uno de ellos, está a disposición del público en las normas de referencia, que es lo que va a aplicar el Instituto de Crédito Oficial, como no puede ser de otra manera, si cumple esas condiciones, entre otras está el corriente de pago a la Seguridad Social, a Hacienda, etcétera, 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 no haber presentado suspensión de pago o concurso de acreedores y tal. Es obligatorio para el banco si el cliente del banco tiene una reducción de su facturación 2020 respecto a 2019 del 30%, o más. Si la reducción es inferior al 30%, entonces voluntario para el banco concederlo o no, porque se supone que si el impacto ha sido menor y que la empresa de autónomo podrá, con la recuperación que ya está en curso, afrontar esto. El crédito, la conversión del crédito en préstamo participativo, no convertible en capital, es, así como las transferencias directas, aplicar a la parte avalada, es a renegociación entre la empresa y el banco. Será la empresa, el autónomo, el que se tenga que dirigir a su banco, normalmente al banco con la que tenga mayor exposición de deuda en general y en particular deuda avalada, e iniciar un proceso de negociación. Aquí me van a permitir recordar que inicialmente, de acuerdo con lo adoptado, en su día, la financiación avalada es concedida por los bancos de acuerdo con su política de análisis de riesgo y procedimientos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando que se trataba de replicar las condiciones previas al COVID. Es decir, que si había una empresa al que el banco ya no le daba financiación, a esa empresa con los avales tampoco le iba a dar financiación. Y había empresas que el banco estaba dispuesto a darle financiación porque tenía capacidad, solvencia y fortaleza financiera suficiente sin necesidad de avales COVID, para que el banco pudiese dedicar los avales COVID a quien más lo necesitase. Ese ha sido un poco la aproximación que se ha tenido en la implementación de la línea de avales COVID con resultados positivos, y esa será la aproximación para la línea de la aplicación del Código de Buenas Prácticas. Para los sectores más afectados tenemos el título 1 de transferencia directa a las comunidades autónomas, y en el caso de los avales es un proceso de renegociación que tiene que ser asignado a aquellas empresas que sea necesario. Primero el banco tal vez diga que se le da un plazo adicional, una carencia adicional, etcétera, y después vengan otro tipo de medidas. Para poder acogerse a la transferencia directa, y con esto termino este punto, es necesario que por lo menos haya habido una reducción de la facturación del 30%, y la transferencia en su caso en ningún caso va a suponer más del 50% de la deuda avalada, con los límites disponibles en cada caso. CESCE tiene también una línea de avales de Código de Buenas Prácticas, pero que lo aplica CESCE, y CERSA también para la Sociedad de Garantía Recíproca. Y en ICO vamos a gestionar de los 3.000 millones del título 2 unos 2.705. Muchas gracias, Amelia, por favor. Muchas gracias, Valentín, y muchísimas gracias, presidente, por su exposición, por su claridad, por su optimismo, y felicitaciones por esos 50 años del ICO, para que transmita a todo el personal que compartimos, y también agradecimiento por colaborar con nosotros en la revista Economistas, que siempre es un placer, y además que comparta pues ese papel del ICO en la recuperación, y que deseamos que se haga más efectiva pronto, estamos seguros. Yo tengo unas preguntas. La primera está ligada precisamente al plan de recuperación, transformación y resiliencia que ha citado, y también de lo que ha hablado de ese papel del ICO como instrumento financiero de política económica, y en la colaboración con el Gobierno. La pregunta es, ¿qué papel, nos centramos, está desempeñando el ICO como canalizador de los fondos de la Unión Europea? Muy bien.
ICO, en el anterior, muchas gracias, Amelia, es realismo, ¿eh? Es decir, tenemos los indicadores, tenemos los resultados y en base a esto y tenemos un tejido empresarial de empresas que está aprovechando la recuperación y que en estos momentos saldremos reforzados siguiendo trabajando como lo estamos haciendo con el sector financiero y el sector privado desde ICO. En la implementación de los fondos comunitarios, ICO, como decía en mi introducción, somos un Banco Nacional de Promoción y trabajamos mucho con el Banco Europeo de Inversiones y con otros bancos homólogos. Con el Banco Europeo de Inversiones, además, nos financiamos y cofinanciamos proyectos conjuntamente para empresas españolas. Y tenemos una experiencia previa acumulada en el anterior marco financiero plurianual 2016-2020 de ICO de trabajo con el BEI, que estamos aprovechando para generar escala en todos los programas del nuevo marco financiero plurianual. Y esto es posible porque nos hemos preparado durante 2020 para llegar a ser Implementing Partner del programa InvestUE de la Unión Europea, que es un programa basado en garantías que podemos aplicar a nuestra actividad crediticia como banco y a nuestra actividad a través de Axis como gestora de fondos de pensiones. Y estamos aprovechando las ventanas que se van abriendo de estos programas de InvestUE para presentar productos que tienen que ser aprobados por la Comisión y si participamos con el BEI u otros, también conjuntamente negociados. Y estamos ya en ese proceso con el programa InvestUE. La mera acreditación como Implementing Partner del programa InvestEU nos ha permitido que otros órganos de la Comisión Europea nos reconozcan como Implementing Partner y podamos hacer gestión delegada de subvenciones a fondo perdido para posibles empresas españolas con proyectos de, si es Connecting Europe Facility, Safe Transport, de sostenibilidad sostenible, de movilidad sostenible, perdón, y si es con Connecting Europe Facility Connect, de digitalización. Esto hemos publicado el año pasado y probablemente tengamos nuevos proyectos, unos 6 proyectos de Connecting Europe Facility que se desarrollarán en España o en España y Portugal por empresas españolas relacionados, por ejemplo, con cargadores de electrolinera, con retrofitting de buques para convertirlos de diésel a motores más sostenibles de gas que tienen un impacto más positivo en la emisión de CO2 o en la acidez del pH en el agua. También estamos con temas de hidrógeno verde y otras medidas que hacemos de la mano del Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana. Colaboración público-privada, empresa, Ministerio, Unión Europea, ICO vertebrando y presentamos proyectos que la empresa tiene que asumir en parte con sus fondos propios, pero conseguimos una subvención con una intensidad de la ayuda a fondo perdido, blending, del 10, el 15% aproximadamente con la financiación. Nos estamos preparando para proyectos más grandes y para financiar no solo ICO, sino también con la banca española estos proyectos. Cuando todo el tema de transición ecológica y energías renovables, que son planes de inversión muy potentes, ahí estaremos. Si hay proyectos de depuración y saneamiento de aguas, también podremos estar y aquí tendremos que vertebrarlo con la Mesa Autónoma o el Ministerio de Transición Ecológica, entre otras. También trabajamos con el Fondo Europeo de Inversiones. Me he referido anteriormente a XGrant. Está publicado en la prensa, hemos dado una nota de prensa conjunta hace unos meses. Son innovación financiera que llevamos a cabo para pequeñas y medianas empresas para dotarles de mayor liquidez. Y esto lo hemos hecho con el Fondo Europeo de Inversiones, como banco, pero también como Private Equity Axis, con el Fondo Europeo de Inversiones, tenemos el programa de Business Angels, para que Business Angels españoles que quieran apoyar a startups y a emprendedores puedan ser cofinanciados con el Fondo Europeo de Inversiones. Y seguimos trabajando en distintas iniciativas que estamos con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y con otros ministerios con distintas modalidades. Tenemos
capacidad y flexibilidad para ello, y pondremos nuestro know-how a disposición de todo esto. Muchas gracias. Incidiendo un poquito en lo que ha comentado sobre la potenciación que está realizando el ICO en las fuentes de financiación complementarias para pequeñas y para medianas empresas en colaboración con el mercado alternativo de renta fija, ¿cuál es exactamente el papel que está desarrollando el ICO? Ya para centrar. Bueno, con BME y los mercados y financiación alternativa trabajamos en distintos programas. Nosotros, hasta mayo de 2021, hemos participado en 137 emisiones con nuestros recursos propios por 730 millones de euros en programas de pagarés MARF, que han movilizado 2.100 millones de euros con multiplicador de 3. Esto es con nuestros propios recursos para este tipo de programas. Esta actividad es complementaria a la cogestión que hacemos con BME Renta Fija de la línea de avales del Estado para aquellos emisores que cumplían las condiciones del Acuerdo del Consejo de Ministros, si mal no recuerdo, de mayo del año 2020, para emisión de pagarés MARF. Nosotros hemos cubierto, antes de la disponibilidad de estos avales, con nuestra contribución, con nuestros análisis de las entidades, de sus capacidades financieras, algunas emisiones y algunas otras con avales COVID, y a otras han ido los inversores privados y no ha ido ICO. Y esto ha permitido mantener abierto el mercado alternativo de renta fija. También estamos trabajando en otras iniciativas con la Asociación Española de Capital, Crecimiento y Capital Riesgo, con ASCRI y con BME, para que la empresa española de mediana capitalización crezca con otras fuentes complementarias de financiación, ¿no? Y para eso tenemos otros instrumentos, a través de los fondicos y demás. Muchas gracias. Y tengo una última pregunta antes de dar paso a Salvador Marín, y se refiere también, incidiendo un poco en la innovación y en el emprendimiento. Estos dos elementos son clave para impulsar precisamente lo que he hablado, que es la transición ecológica y la transformación digital del modelo de crecimiento. En este contexto, el tamaño del sector capital riesgo y capital privado en España tienen aún recorrido para tener un papel más relevante para financiar la innovación y el crecimiento. ¿Cuál es el papel que tiene el ICO en este sector y qué labor tiene previsto llevar a cabo para tratar de impulsar la innovación y el emprendimiento y para la transformación de la economía española? Aquí, a través de nuestra filial Axis y los fondicos, tenemos distintos instrumentos que podemos ampliar para precisamente apoyar más al emprendimiento y a la digitalización de las empresas españolas. Tenemos Fondico Global mediante concurrencia competitiva con las sucesivas convocatorias. Hemos ampliado también Fondico Pyme como Sandbox para poder llevar a cabo iniciativas como la de Business Angel, a la que me he referido anteriormente con el FEI, y también para otras iniciativas de sostenibilidad e impacto social, que cada vez es más relevante y se está prestando más atención por parte de los operadores españoles, de gestores de fondos y también de inversores. Fondico Infraestructura lo hemos convertido en ESG, es decir, que a partir de ahora un porcentaje muy relevante de las inversiones que hagamos a través de Fondico Infraestructura para la transformación de energías renovables van a tener que ser social y medioambientalmente sostenible y cumplir los criterios de gobernanza que a estos efectos, como fondos registrados en la CNMV, establezcan los supervisores. Y estamos participando con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en otras iniciativas para apoyar la digitalización, la inteligencia artificial, etc. Muchas gracias. Salvador. Muchas gracias, Amelia. De nuevo saludar a nuestro presidente del ICO, José Carlos, y me uno a las felicitaciones por el trabajo realizado y
lógicamente también por el 50 aniversario. Bueno, queda aquí un bloque de preguntas que muchas ya las ha, por lo menos, anunciado el presidente del ICO, porque el bloque es sobre sostenibilidad y digitalización. Bien, sabemos que desde la propia Unión Europea, pues incluso en el acuerdo de Green Deal se hace se remarca de forma muy clara pues todos los cambios en directivas y el trabajo que debe hacerse en esta línea, ¿no?, del ámbito de sostenible y digitalización, y lógicamente pues eso tiene su recorrido y su presencia en los países miembros. Aunque usted ya lo ha dicho, ¿no?, y ha dado una serie de datos de que efectivamente han emitido bonos sostenibles, que tienen su propia memoria, ¿no?, o informe de sostenibilidad sujeto a la GRI, etcétera. Hay una primera pregunta que, si nos pudiera concretar un poquito más, ¿qué actuaciones concretas está llevando a cabo el ICO en materia de sostenibilidad, adicionales a las que usted ya ha indicado? Vamos a ver, nosotros estamos ahora trabajando en ya me refería a la adopción por primera vez de una política de sostenibilidad ambiciosa en ICO a principios del 2020. Ahora estamos trabajando en su implementación de forma creciente con préstamos verdes y préstamos ligados a la sostenibilidad de acuerdo con los principios del Loan Market Association e ICMA. En función de un KPI, Key Performance Indicators, de sostenibilidad, se varía la remuneración, el tipo de interés o el coste para la empresa, lo cual, cuanto más sostenible, más barato puede ser, dicho de manera sencilla, ¿no? Son financiación vinculada a proyectos que, por ejemplo, también aplicamos sistemáticamente los principios de Ecuador, aplicando estos estándares de evaluación y gestión de riesgos medioambientales y sociales en proyectos financiados. Esto es especialmente relevante en nuestra financiación a empresas españolas con actividad internacional que está sujeto a principios de Ecuador, que estimamos actualmente en unos 2.500 millones de euros, con un multiplicador de 10. Esta es la financiación de ICO, pero los proyectos entre fondos propios y otras fuentes de financiación podría tener un indicador, un multiplicador de 10. En capital riesgo destacamos la iniciativa de sostenibilidad e impacto social, que está de hasta 50 millones de euros, que está dirigida a entidades de capital privado que inviertan en compañías que desarrollen proyectos o servicios con un impacto social claro, atención a la dependencia, formación de jóvenes, inserción en el mercado laboral, aspectos sanitarios o ambiental, inserción laboral de colectivos vulnerables, temas de formación de menores, y hemos aprobado ya 3 fondos y tenemos un cuarto en fase de aprobación, por ejemplo, ¿no? Esto por el lado de nuestra actividad del activo. Estupendo, muy bien, muchas gracias. Bueno, luego había una pregunta que también nos llegó, pero yo creo que ya la ha contestado, ¿no? No sé si quiere añadir algo más, pero lógicamente la sostenibilidad ha venido para quedarse, como usted bien ha dicho y como todos sabemos desde economistas, y nos parece pues muy buena idea de que se incentive y se prime de alguna forma pues aquellas empresas o entidades que están haciendo una apuesta por ello, por el ámbito de dar información sostenible o sobre sostenibilidad. Pero el acrónimo en inglés de Environmental, Social and Corporate Governance, que es lo que usted indicaba, ¿no?, de temas sociales y medioambientales sostenibles, cumpliendo todo el tema de gobernanza, pues tiene mucha relación con la inversión de impacto. Usted ha hablado de la inversión de impacto. No sé si quiere añadir algo más a lo que ya ha indicado o es suficiente con lo que usted indica. ¿Qué relación hay entre la inversión de impacto y la financiación y el cumplimiento de los requerimientos de ámbito social y medioambiental junto con el corporate? Voy a hacer solo 2 comentarios, porque tiene razón. En materia de sostenibilidad social y gobernanza, el impacto es muy importante en las métricas, que sea con estándares internacionales y sea fiable. En materia de lucha contra el cambio climático y medioambiental está más avanzado.
está más estandarizado a nivel internacional, es más micro, emisiones CO2, el nitrógeno, el que se ahorra, el que se emitía antes, el que se emitía después, etcétera, ¿no? Todavía no se ha finalizado la taxonomía de la Unión Europea al respecto, pero estamos trabajando en ello y esto es muy reconocido por los inversores que invierten en los bonos verdes de ICO. En materia de impacto social, los parámetros son más macroeconómicos, son más cualitativos muchas veces. Hay que fijarse en parámetros de crecimiento relativo de una región o de una zona respecto a otra, del empleo de una zona respecto a otra, para ver la concentración de la financiación y qué impacto podría tener a este respecto. Eso también lo llevamos a cabo nosotros con nuestras líneas ICO de mediación y otras. Hemos adoptado y es transparente el framework, el marco de referencia de nuestros bonos verdes y el marco de referencia de nuestros bonos sociales para abordar estas métricas. Eso quería decirlo por un lado, pero por otro lado también está, además de Environmental Social, está la G de gobernanza. Y esto es importante también aplicarlo internamente dentro de la entidad, además de sus políticas externas de activos o pasivos. Nos estamos refiriendo a la igualdad de género, a la conciliación, a la certificación y prevención, a los códigos de conducta y canales éticos, etcétera, a la transparencia fiscal, que cada vez es más una demanda de los acuerdos de la OCDE han hablado de 15% para las multinacionales como imposición. Ya estamos empezando a ver, antes de financiar a empresas y tal, pues cuál es su compromiso con la transparencia fiscal y los compromisos fiscales, etcétera y tal, ¿no? Son bastantes elementos que van evolucionando y que siempre hay que tener un periodo de adaptación y transición. Muy bien. Pues ya la última pregunta, quedan 2 minutos. También nosotros desde la profesión estamos insistiendo mucho en el ámbito que usted ha indicado ahora mismo, de sostenibilidad y de información desde las empresas e instituciones. Y la última pregunta, que está muy relacionado pues también con lo que estamos intentando hacer y también viene desde Europa, es el ámbito de la digitalización, ¿no? Digitalización de empresas es algo que todos los días pues aparece esa información en cualquier lugar del ámbito económico, financiero y empresarial. Y bueno, sería importante saber si desde el ICO, pues qué instrumentos o qué medidas o cómo están ustedes ayudando a desarrollar este ámbito. Una de las medidas que se ha adoptado para atender el impacto económico y social ha sido esta aceleración que se ha tenido en el conjunto de la sociedad española en todos los ámbitos por la digitalización, el trabajo en remoto, etcétera. Se ha dado un paso de gigante para seguir trabajando y aprovechando este tipo de oportunidades. ICO estará ahí con fondos europeos, con Connecting Europe Facility Connect y también con el plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno, donde las medidas de digitalización cobran una especial importancia. En la agenda digital, en la inteligencia artificial, en el hub audiovisual, contenidos de todo tipo e índole. Nosotros iremos adaptando nuestros productos a estas necesidades de la mano de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de nuestro Ministerio de referencia, que es el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con total seguridad. Pues muchas gracias. Yo creo que prácticamente en una hora escasa hemos repasado 3 grandes temas, ¿no? Usted nos ha aproximado a ese iceberg que es el ICO, ¿no? Estos 50 años del ICO. Nosotros muchas veces vemos una pequeña parte del ICO. Yo creo que hemos hecho una buena función social, que es explicar pues, un instrumento de nuestra administración para ayudar a las empresas. Yo creo que esto, muchas gracias, porque usted ha hecho un esfuerzo para explicárnoslo. Después hemos repasado todo el tema de los avales ICO, que usted no tiene mucho en la cabeza, pero a veces cuesta de seguir, ¿no? Pero realmente ha hecho un esfuerzo y se lo agradecemos de verdad. Y después ha cogido un tema que para nosotros es muy importante, ¿no? Es el tema del concepto de la sostenibilidad, ¿no? Hablamos tanto de las cosas, pero a nosotros lo que nos interesa es que las cosas sean útiles. El texto de la taxonomía de que cuando hablamos de sostenibilidad, ¿de qué estamos hablando? Del tema del reporting, para poder los actores económicos puedan dilucidar exactamente de qué hay de verdad y de mentira cuando se habla de estos temas. Y aquí, como hemos dicho, estamos muy implicados. Yo de verdad
Yo creo que los economistas, aparte de ideas y tal, damos mucha importancia a la gestión, ¿no? Porque ideas, pensamientos hay muchos, el problema es llevarlos a la práctica y usted pues da esta imagen de que se remanga, ¿no? Para que las cosas salgan y a base de horas y de ideas claras las cosas acaban saliendo, de verdad, ¿no? Siga así por nuestro interés, ¿no? Por nuestro interés. Muchísimas gracias. Nosotros como entidad de derecho público, nuestra obligación es intentar ser útiles a la sociedad y con este tipo de cosas y con su ayuda pues algo intentamos hacer. Por lo que nos están siguiendo, muchísimas gracias. Aprovecho para decir que antes de irnos de vacaciones, los que hagamos vacaciones, el día 15 tenemos una sesión importante sobre digitalización, que haremos una exposición que vendrá el director de la agencia para explicarnos realmente a la agencia tributaria el modelo de digitalización de la agencia tributaria. Yo creo que esto es una experiencia referente en el mundo, referente en el mundo, y que venga el director de la agencia en persona a no hablar de técnica tributaria, sino explicarnos cuál ha sido el modelo de implantación de la digitalización en la agencia tributaria, y nada más. Muchísimas gracias en nombre de Amelia, de Salvador, de yo mismo, del conjunto de la organización, y como colega usted siga, no pare. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros del Consejo de Economistas y a todos los que han estado atendiendo esta jornada por su paciencia y atención. Es un placer y hasta pronto. Gracias.